Buenas noches para todos. Bienvenido. Lo que te hace feliz para ser feliz, realmente te haría más feliz. Es el título del en vivo del día de hoy. Hola, bienvenida. Muchas Un gusto de gracias. saludarte y que estés con nosotros esta noche compartiendo este en vivo. Muchas gracias. Igualmente, gracias por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes. Buenas noches. Bueno, ya todos saben el título del en vivo, ¿verdad? Entonces, presento a Anna Rodríguez Bache. Vive en Ciudad de México, es mexicana, y voy a leer una síntesis curricular que ella misma me envió. Es psicóloga humanista, holística, titulada desde el 2011. Ha hecho varios diplomados de psicología criminal y psiquiátrica y psiquiatría forense, abuso y dependencia de sustancias en Montefénix, cognitivo-conductual, con experiencia como docente de psicología, inglés y psicóloga educativa, desde niños pequeños hasta la universidad y en las empresas. Y tiene varias certificaciones como la de holística, como en yoga, en budismo e hinduismo, en meditación y reiki. Como ustedes ven, bien lleva su nombre de holístico, porque es una visión muy amplia de todo lo que contribuye a, por lo menos, la serenidad emocional, la salud mental y un gusto que estés con nosotros, Anna, esta noche. Muchas Yo gracias. cuando promocionaba el en vivo decía que sí es un mito la felicidad, Ujú. porque bueno, a veces pareciera tan difícil encontrar la felicidad para algunos seres humanos, ¿verdad? Sí. Y a veces para otros resulta muy fácil hacerlo. Entonces, Sí. ¿de qué depende esa dificultad o esa facilidad para encontrar que la felicidad es un camino que todos podemos lograr vivir y que nos permite encontrar ese supraconsciente que hay en nosotros, que es ese espíritu, esa alma que nos hace humanos y además seres únicos y un reflejo de esa divinidad, de ese Dios, como lo quieran llamar muchas personas o universo, pero que es parte, nosotros somos parte de él y que entonces, como parte de él, pues podríamos honrar la vida buscando la felicidad. ¿Qué piensas tú, Ana? Sí, claro. De hecho, sí es una buena propuesta eso de honrar la vida con la felicidad. Y bueno, o sea, creo que para empezar y abrir el tema, me gustaría hacer algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es la felicidad para cada persona? Ok, Porque ese concepto es como un poco ambiguo. ok. Lo que a unas personas les produce felicidad, a otras puede producirles o no producirles nada o producirles incluso tristeza. Mm, De hecho, tenemos, bueno, no sé si sepan ustedes, pero hay muchos estudios de hermanos, incluso gemelos, los cuales son educados de la misma manera, genéticamente vienen igual, por así decirlo, configurados, el ADN es el mismo, pues los dos tienen el de la mamá, el del papá, el de los abuelos. Y al ser configurados de la misma manera genéticamente, biológicamente, y los están educando desde que son niños hasta que se van de sus casas, etcétera, y aún así perciben la vida y perciben absolutamente todo en la vida de una manera, pues a veces opuesta, a veces semejante, pero generalmente muy diferente. Esa también sería otra pregunta. ¿Ustedes a qué creen que se deba que personas con las mismas características sociales, biológicas, psicosociales, etcétera, perciban la vida y las situaciones y todo lo que se les presenta en la vida de manera muy diferente? Bueno, las respuestas déjenla aquí en la pantalla para que Ana me va a ayudar a verlas, porque como soy miope, tengo Ujú. que acercarme mucho a la pantalla. De todas maneras, fíjate, hablaste de gemelos, yo soy gemela. Yo soy una Ah, sí, sí, yo soy gemela y realmente tienes razón. Somos diferentes. ¿Ok? ujú. Ok, pues Coincidimos entonces, en muchos aspectos, pero en muchos otros, y quizás aspectos vitales, no coincidimos. Entonces, sí. ya tienes allí una respuesta. Fuimos Ah, bueno, educados igual, entonces, asistimos a la misma escuela, el mismo, eso sí,
seguimos carreras prácticamente similares, porque ella es médico, psiquiatra, especialista en psiquiatría, y yo soy licenciada en filosofía. Y de alguna manera la filosofía es la madre de la psique, de la psicología, de la psiquiatría, de todas las ciencias humanas. Así Y que sí son muy similares, pero me platicas que en personalidades son bastante diferentes. sí, no, no, bastante no, pero sí tenemos aspectos que son muy significativos que nos hacen distintas en maneras de pensar, de actuar, etc. Claro, de responder ante los conflictos, etcétera. Cuando hablabas de la felicidad, me recordaste a Kant, porque Immanuel Kant, que fue un filósofo alemán, decía que la felicidad era algo indefinible y que por ser indefinible no había que buscar una respuesta, que lo que había era que vivir una vida moralmente sana, saludable. Y moralmente saludable implicaba actuar desde el deber y que Sí, toda persona que hacía lo que debía hacer, por lo tanto, podía decirse que era probable que alcanzara la felicidad, sí. porque De hecho, generaba bienestar en sí mismo y en los demás. sí, y acaba de abrir una puerta a un mundo, pues, como un poco más de moral y de ética, muy, muy, muy amplio, que me parece muy similar a Pi, 3.1416, infinito. Ah, sí. Sí, o sea, está este tema, por ejemplo, yo que estudiaba mucho, desde niña me apasionaba muchísimo como el tema de los asesinos seriales, cómo funciona la mente de alguien y qué es lo que pasa en la mente de alguien, pero química y biológicamente, además de psicológicamente, para que esa persona llegue a hacer ese tipo de cosas. Y ahorita que hablamos de eso precisamente, pues no es algo subjetivo, o sea, podría un asesino serial decir, bueno, para mí la felicidad es matar a alguien o cortarle pedacitos, etcétera, y otra persona enfrente podría decir, oye, ¿qué te pasa? Eso no es felicidad. Y podemos abrir un gran círculo de qué es felicidad para ti. No sé, para mí la felicidad es tener 5 hijos. También depende mucho, obviamente, de todo el entorno psicosocial. No es lo mismo el concepto de felicidad para una mujer en México, por ejemplo, que para una mujer en Arabia, en Líbano. O, por ejemplo, para un niño de Venezuela o para un niño de Estados Unidos, o sea, varía mucho. Entonces vas a obtener respuestas diferentes. Y de hecho, eso es justamente lo que queríamos hablar, de lo que queríamos hablar el día de hoy. Que sí hay, o sea, la pregunta central de esto es: ¿qué es lo que te hace feliz? Ujú. Y depende de con quién hablemos, como estamos diciendo, lo que nos va a contestar. Pero eh, a lo que quiero llegar con esta pregunta es que eh, depende de dónde crezcamos, depende del entorno, depende de la familia, depende de la sociedad, depende de el entorno económico en el que nos estamos desenvolviendo, nuestra familia, etcétera, va a variar bastante las condiciones y la manera en la que nosotros vemos la vida. Obviamente, dependiendo de todos estos que acabamos de mencionar, va a venir nuestra mamá, nuestro papá, y estamos hablando de un niño recién puesto en este mundo y conforme va evolucionando en sus años de vida. Y obviamente él va a ver la vida desde la mirada de sus papás y conforme va creciendo, desde los maestros, desde los amigos, y poco a poco mientras se va ampliando el círculo, que nada más es como nuclear, con la familia nuclear, va creciendo. Yo soy una mamá de un bebé de 3 años, entonces también como psicóloga me pongo mucho a analizar eso. Y obviamente para él el mundo es, pues lo que, o sea, si mamá y papá dicen el mundo es gris, pues para él el mundo va a ser gris, aunque sea negro. Así es. Y de repente va a ir creciendo y va a ir con sus abuelos y va a decir, hola abuela, ¿cómo estás? Y de repente va a salir, ay, ¿qué crees, abuela? Que el mundo es gris. Y su abuela va a decir, no, el mundo es naranja. Entonces se va a empezar a cuestionar y va a decir, ah, Chihuahua, es el mundo gris o es el mundo naranja. Porque además son dos círculos y dos personas en las cuales él confía a ciegas totalmente. Entonces es difícil para él discernir. O sea, para él las dos están bien, pero pues una me dijo blanco y otra me dijo negro. Y conforme va creciendo, llega con el amigo y el amigo le dice, no, hombre, la felicidad es azul. Ahora la felicidad es gris y es azul y es naranja. Y entonces va llegando y el otro le dice negro y de repente tiene un arco iris, ¿no? Y eso es como lo que va pasando cuando vamos socializando y ya vamos adquiriendo como mañas negativas, por así decirlo, o sea, como absorbiendo cosas no precisamente positivas de otras personas y de vivencias, tanto como las positivas. Y
Todo esto reside totalmente en el condicionamiento que nos hacen como en nuestra educación, porque como bien vimos, yo soy de corriente humanista, pero estudié cognitivo-conductual. No soy muy afín de ejercerla o de yo como paciente asistir a ella porque trata como más, como las cosas irracionales o que te perturban en la vida muy puntuales y como la contraparte de ellas como para solucionarlas. Pero para mí como persona e incluso como terapeuta se me queda un poco vacío eso, entonces me hace falta un poco más. Como que ya me dijiste, si tienes esto, lo solucionas así, pero y me hace falta esta parte como catártica, hablar, etcétera. Pero es muy necesario cognitivo-conductual porque nosotros creemos que somos, solo son nuestras mascotas y nuestros perritos al que le enseño que si se sienta le doy una galleta y entonces se sienta para que le dé una galleta. Pero no alcanzamos a saber que ese condicionamiento va global, o sea, va en mi relación con mi mamá, con mi hijo, con mi esposo, con el novio, o sea, todo se trata obviamente mucho más elevado porque tenemos la capacidad de pensar a diferencia de las mascotas, pero sí se va hablando de condicionamiento. O sea, yo como ser humano y como perro y como niño y como todo, voy actuando conforme me den un reforzamiento o un castigo o un reforzamiento negativo. Por ejemplo, si yo, esto es para que podamos entender esto del condicionamiento. Ok. Si yo, pues como el perro, si yo quiero una croqueta y de repente sé que no me van a dar las croquetas, nada más por existir, y de repente mi dueño me empieza a condicionar a que quieres una croqueta, no sé, el sit. Ah, ya te sentaste, entonces te doy una croqueta. Y entonces el perro va entendiendo, aunque su capacidad de razonamiento es mucho más limitada a la de un humano, va entendiendo, ah, ya entendí, si yo quiero comer, lo que tengo que hacer es o portarme bien o dar la patita o algo a cambio. Así los seres humanos, o sea, desde niños vamos entendiendo, por ejemplo, que yo como, ya cuando entro a los terribles tres que les dicen, y son terribles porque empiezan a definir su personalidad, de repente, no sé, voy al súper y quiero que mi mamá me compre un carrito. Y le digo que me compre el carrito y me dice que no trae dinero, o que hoy no es día de carrito, o lo que sea. Y entonces de repente yo le digo, ah, compra un carrito, y me dicen que no, y se van. Y de repente veo que no funciona, y como niño es, bueno, a mí no me importa la vida, yo lo que necesito es ese carrito. Entonces empiezan a buscar en sus recursos inconscientes cuál de todos mis recursos es el que más me puede funcionar. Y obviamente va a repetir el que condicionadamente se haya repetido y le haya funcionado. Entonces, es la primera vez que se va a tirar en el piso y va a empezar, mi carrita, y va a empezar a patalear. Si yo respondo de manera, un reforzador positivo sería voltearme y darle el juguete para que ya deje de llorar. Lo que estoy condicionando y lo que creé, así como creé que a mi perro, cada que quería comida, yo le daba, él me daba la patita, él va a entender, ah, ok, la próxima vez que yo quiero un juguete y que me digan que no, me voy a tirar al piso, voy a patalear, pues a mí eso es lo que me funcionó. Él no lo va a ver como un berrinche, eso no se hace, eso no es de un niño bien, etcétera. Él solo lo va a ver como, ok, es lo que yo necesito para obtener lo que necesito. Y de esa manera se da el condicionamiento. Entonces, él va a repetir lo que le funcionó y de aquí a los siglos de los siglos va a repetir ese berrinche como hijo mío y cuando crezca, pues con su novia, con su jefe y va a ser alguien que va a buscar la manera berrinchudamente o no una manera inteligentemente de obtener lo que quiere. Y a todo eso en realidad vamos con que todas las personas somos condicionadas de cierta manera. Freud alguna vez dijo que uno de los grandes golpes al narcisismo del ser humano, es saber que pues tú crees que tú eres dueño de ti, de tu conciencia y de tus decisiones, cuando en realidad no lo eres. Están muy condicionadas por lo social, por lo biológico, por la familia, por etcétera, etcétera. Y así es en absolutamente todo. Entonces crecemos condicionados. Sí, el berrinche, pero eso es un tipo de condicionamiento que no tanto tal vez impactó a mi vida adulta, pero no sé, voy a crecer en una familia donde siempre me están diciendo que, no sé, que las señoritas se deben de casar a los 20 años y que si no, pues ya nadie las va a querer y que una señorita que no se case y que no tenga hijos, etcétera, pues no es una señorita que viene a vivir la vida, ¿no? De hecho, esto también varía mucho en cuanto a continentes, países, etcétera, pero al menos en México y creo que en gran parte del mundo se sigue viendo hasta la fecha como que las mujeres vienen a la vida a dar a luz. Sí. Y si no das a luz, no cumpliste tu objetivo Si como no mujer. viene, si no se da eso de, ay, está queda, en Venezuela dicen está queda, y eso es como si, eso es un pecado mortal que le digan a una mujer que está Exacto. quedada, ¿no? Así como que Sí, fuera del lote de sí, las sí, sí, mujeres sí. que cumplen su misión en la vida.
Sí, 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 exacto. Y si no lo tienes, o incluso ya hoy en día que está como la revolución de las mujeres, la gente lo ve como rebeldía, como una mala mujer, a la mujer que dice, es que yo no quiero tener hijos. Mi hijo me va a desenfocar de mi vida profesional y a mí me encanta ser la mejor arquitecta del mundo y yo es lo único que tengo en la cabeza. Entonces la gente, o ya saben, no falta la abuelita o la tía que en la comida familiar empieza, oye, ¿y tú para cuándo? Oye, ya tienes 38, oye, no sé qué. Y así, o sea, este es un ejemplo de condicionamiento. Otro, por ejemplo, un hombre, por ejemplo, también en este país, y siento que en el mundo también está muy marcado él, si las mujeres venimos a dar a luz y a cuidar la casa y a cuidar de nuestros esposos, el hombre viene pues a hacer dinero, ¿no? Entonces crece un hombre, yo lo veo mucho con mi hijo y me pongo a pensar, híjole, ¿de verdad le pasará cuando crezca que si por algo él no es proveedor o no gana los millones se sienta frustrado? O qué pasaba también cuando eres adolescente. A mí me llegaba a pasar mucho cuando eres adolescente que si querías salir con un niño o algo así, desde mi mamá era como, no, es que no es de mujeres decentes que salgas, o sea, casi casi que sales con uno a los 12 y te tienes que casar con él. Imagínate. Porque si no, eres una mujerzuela. Pero bueno, Así, lo dijo mi mamá que se casó a los 16 años, entonces siempre le dije, eso es trampa, así que no. Sí, mira, a los aquí hay 16. una pregunta, Agna, que Liliana dice, ¿quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? ¿Ustedes qué creen? Bueno, según tu experiencia, por lo menos lo que has visto en consulta. Sí, sí, justo iba a decir que estadísticamente no sé. Consulta, así tal cual la pregunta puntual, llega mucho más mujeres. E incluso como por mi profesión, por curiosidad, etcétera, he ido a distintas cosas, e incluso este tema holístico, yoga, meditación, reiki, retiros de, no sé si ustedes los tengan allá, retiro de doble A, que acá es Alcohólicos Anónimos. Ah, sí, claro, por supuesto. Sí Ok, lo hay. yo me he ido a pasos y cosas así como para ver cómo lo viven, etcétera, porque también estaba en adicciones. Y sí les podría decir que yo creo que el 80%, sí, o sea, además porque de verdad me volteo y lo cuento, el 80 o 90% son mujeres. Porque es que el hombre es un ser más práctico, el hombre es muy práctico. El hombre Sí, no se engancha tanto en problemas emocionales como las mujeres, creo yo, me parece a mí. sí. De hecho, también es mi siguiente pregunta. ¿Por qué creen ustedes que está, o sea, para los que nos están siguiendo y nos están viendo y para usted, ¿por qué creen ustedes que solo ese es el dato? O sea, que no estoy diciendo que por haber más mujeres en en consulta, en Reiki, terapia o en doble A, signifique que somos mucho más infelices y disfuncionales y los hombres están perfectos. Aguas con eso. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que pasa esto? Bueno, respondan a la pregunta que les estaba formulando Ana, por favor. Y bueno, les doy un tip, va un poco por donde usted está diciendo. Y totalmente de nuevo con el condicionamiento de que somos, de cuando somos niños. ¿Y cómo juega allí el inconsciente? Porque si bien es cierto, nosotros recibimos todos esos mensajes que generan condicionamiento, formas de actuación durante nuestra vida, también hay mensajes que hemos recibido y que se van al inconsciente y que nos llevan a actuar de alguna manera de X sin saberlo nosotros, sin darnos cuenta realmente. Claro, de hecho, se me va mucho la onda, entonces pónganme pausa en eso de la felicidad y les voy a contestar la pregunta que les hice. ¿Ok? Pero, ¿qué me comentaba, perdón, al final? No, no, lo de que a veces el inconsciente, como mucha información de la que vivimos o obtenemos, va al inconsciente, experiencias que hemos tenido, son parte de una forma de actuación. Por aquí hay una pregunta, un comentario de Juno, dice, uff, a Es ver, complejo. El condicionamiento, dame un segundito que ya se me perdió, pero yo leo, no se preocupe. yo, Uf, es complejo. El condicionamiento social y la presión sobre la mujer se crea una expectativa social sobre lo que se espera de nosotras. Sí, ahorita también les cuento esto del inconsciente. Respondiendo a esto, sí. O sea, regresando más bien a esto, pues sí, o sea, tocaron el punto, pero de nuevo va al condicionamiento de una mujer y de un hombre y que tiene también mucho que ver en cómo se desenvuelven en una relación y por qué hay tanto conflicto en una relación de pareja, de amistad, etcétera. De nuevo, por condicionamientos. Y justo dieron al punto, o sea, porque como una mujer, hay mucha presión sobre una mujer, comentan, me hacen el favor de comentar acá,
Tienen toda la razón, pero si se ponen a pensar también, porque yo toda mi vida he pensado, me moriría por volver a nacer y ser hombre. Al menos aquí es un peligro ser mujer, somos muy criticadas, es difícil llegar arriba, o sea, es complicado en esta sociedad ser una mujer. Y he vivido grandes años de mi vida deseando ser hombre y lo he analizado bastante y no me parece una buena idea. O sea, creo que los hombres también tienen una presión impresionante sobre ellos. O sea, la nuestra está enfocado tristemente y por nosotras mismas, lamentablemente, mucho más como a lo sexual, como a esto que hablábamos de cubrir el rol de maternidad, de familia, de esposa, de incluso de venir a satisfacer y de cumplir para otros menos vivir mi vida. Sí, es cierto, y somos muy marginadas en muchas sociedades, por así decirlo, pero también están los hombres que de nuevo, desde que llegan al mundo, tienen este condicionamiento y como usted decía, hilándolo, que llega al inconsciente, o sea, por supuesto que no es algo consciente que diga, mi mamá me dijo y mi familia me dijo que tengo que hacer dinero, entonces ahorita vengo, voy a hacer dinero y vivo mi vida así como caballo, sin ver, haciendo dinero. Esto que les estoy diciendo es la realidad, creo, del 90% de las personas mundialmente. Nosotros no somos conscientes que andamos así como caballo y nos da risa, pero la realidad es que así vivimos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Como esto que estoy diciendo aquí que no nos deja voltear a ver es meramente el condicionamiento y todo lo social, que tal cual es como si trajera los lentes ahorita en la lluvia y estuviera lleno de neblina y agua y no me deja ver absolutamente nada. Entonces tengo que empezar con un limpiaparabrisas, con algo con una calefacción y que me deje ver un poco claro. Eso implica empezar como a quitar las creencias, empezar como a quitar los condicionamientos que nos hicieron y toda la presión con todas las creencias inconscientes que se les dio a las mujeres, a los hombres como hombres, etcétera. Mira, Agna, me recordaste ahorita con tu planteamiento a Heidegger, porque él tiene la teoría de que somos seres arrojados al mundo, ¿ok? Es Ujú. la Stein que llama él, pero que nos ocupamos más del hacer que del pensar. Entonces, estamos pendientes de hacer lo que vemos, lo que experimentamos, pero no pensamos en la influencia de ese hacer en nuestra vida, ¿verdad? Y en nuestras acciones. Entonces, Sí, sí. yo me pregunto, escuchándote, me surge también esta pregunta. ¿Será que las mujeres mm, nos ha reforzado el rol de victimizarse? Hemos sido marginadas, hemos sido castigadas, solamente se nos ve como madre. Y de tanto repetirlo y repetirlo y repetirlo y hacerlo parte ya de una ideología inclusive, ¿verdad? Este, hacemos las cosas sin saber, sin analizar, actuando conforme a la profecía que se nos ha inculcado desde niña. Totalmente, sí, 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 sí. Sí, sí pasa también eso. Es como alguien también con un diagnóstico, por ejemplo. O sea, alguien con un diagnóstico de, no sé, de bipolaridad. O sea, al principio solo, pues, no sé, se pelea con alguien porque es muy agresivo, porque tiene respuestas muy negativas, porque lastima mucho a la persona con la que se está relacionando, etcétera. Y de repente, después de muchos estudios, pruebas, consultas psiquiátricas, psicológicas, etcétera, recibe un diagnóstico de bipolaridad o de lo que sea. Y la gente como que suele excusarse un poco con eso. Es como, ah, bueno, o sea, ya puedo casi casi ser lo grosero que sea y hacer lo que sea porque pues yo soy bipolar. Pues no es mi culpa, ¿no? Y con todo eso también que me está diciendo, también es mucho como pues la responsabilidad afectiva, o sea, como también hacernos cargo pues de este Muy tema, o sea, importante. sí, este tema que empezamos es muy amplio y ya nos llevó sin querer a muchos otros, pero justamente eso pasa, o sea, también el decir como todo esto va pues a lo que va la terapia en realidad holística, humanística, y yo estoy basándome con esta sesión en sí, o bueno, con esta live, en hablar de una cosa que los invito a que lo conozcan, es una preciosura que se llama Semiología de la Vida Cotidiana, Oh, del doctor Alfonso interesante. Reyes, me parece. Sí, sí, es una cosa Explícanos un preciosa. poquito de esto, explícanos un poco de eso. Sí, yo tomo terapia y estudio mucho al respecto, todavía no estoy certificada, pero me gusta mucho meterle como ese matiz a mi terapia. Porque a mí, yo pasé por muchos psicólogos, etcétera, y eran, o sea, como cosas normales, por así decir. Otra cosa muy triste de decir que, pues, estar triste, estar deprimido o estar con ansiedad, para los mexicanos es como decir, existe un meme en Facebook, que solo los mexicanos creemos que es normal vivir con diarrea todos los días. Y no, eso está muy mal. Aquí pasa lo mismo.
las personas pues como que se acostumbran y no es como lo correcto a, pues, a tener ni ansiedad ni depresión. Se puede hacer algo, no se tiene que vivir con eso. Es correcto. Sí, pero yo experimenté mucho, busqué desde la universidad, me parece. Yo creo que en la universidad empecé mucho y lo que me trajo como mucha depresión, frustración, yo creo, fue que, y ese también es otro tema que con gusto otro día platicamos. eh, yo estudié la carrera muy motivada y como que creces y terminas la carrera y dices, híjole, yo voy a salir y va a haber así personas con las 4 cuadras así para querer ser mis pacientes, o van a haber 25 millones de personas peleándose por contratarme y ofreciéndome 1 millón de dólares mensuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y pasan los primeros 3 años y te das cuenta que nada de lo que traías en la cabeza era cierto, pero ni así. Entonces como que empiezas pues, a frustrarte. Desde ahí empieza el primer paso a, pues, tú tenías la vida según tú ya planeada. O sea, como el paso número 1 es esto, el paso número 2 es esto, el paso número 3 es esto. Y de repente va el primer, alguien me cambió la jugada, ¿qué es lo que voy a hacer? Y va como la primera frustración y empecé a ir a terapias y recorrí desde psicoanálisis, y no es hablar mal de una, o sea, me queda claro y bueno, quiero que lo sepan, que no es sencillo, o sea, esas personas que dicen, fui a psicólogo y a mí no me funciona, o sea, uno tienes que hacer, es como un novio, tienes que hacer clic con esa persona, Claro. te tienes que identificar, te tienes que sentir conectado con protección, seguridad, etcétera. Dos, varía mucho dependiendo de la corriente, o sea, son muy diferentes de corriente a corriente como trabajan. Y no estoy diciendo que una sea mejor que otra, simplemente hay, como yo les estoy contando mi ejemplo, hay personas a las que les va mejor o por su personalidad se sienten más conectados con un tipo de terapia. Entonces, yo recorrí muchas y a mí esta, que empecé yo creo que hace unos como 4 años, me dio totalmente sentido. Justo no lo sentía como les comentaba, como que me mandaban a hacer la tarea, como que, y era como, hijo, le traje la tarea y sí, o sea, como que incluso como cuando vas a la escuela y es como, pues sí, estoy yendo muy bien, pero no estoy aprendiendo y así. Aquí así me empezó a pasar en todos lados. Y en este lugar como que me empezó a mostrar la manera en la que, o sea, hizo tanto afín a mi vida y creo que precisamente ya un poquito antes de eso venía conectando como con lo espiritual, practicaba mucho yoga, hacía meditación, me fui a vivir a la playa, entonces de vivir en esta ciudad tan caótica a ir a vivir a la playa, pues estuvo muy rico, etcétera. Y con esta terapeuta llegué a esto. Y de lo que habla en la semiología de la vida cotidiana, Ujú. un poco en general es lo que les quise traer a tema hoy en día, que es que todo se basa en creencias y en condicionamiento. Y partiendo de eso, como pues les voy a soplar la respuesta de esto, o el final de esto, es que alcances a ver, justo como les decía los lentes empañados, que alcances a hacer una pausa en tu vida, que eso no lo hacemos mucho, y eso es, como consecuencia tenemos tantísima gente con depresión y ansiedad en el mundo. No hacemos pausa y solo, como usted decía, estamos acostumbrados en el hacer, en el automático, dice la semiología de la vida cotidiana. Entonces no me detengo a decir, a ver, y por eso me encanta yoga y todo este tema espiritual, porque la única manera de regresar y aterrizarte en ti y dejar de brallar, o sea, porque el mundo se te puede ir y la cabeza se te puede ir y literalmente te puedes quedar, pues, no está bien que lo diga clínicamente, pero popularmente loco, de tanto estar pensando algo que ni siquiera vayas a llegar a un resultado. Porque además no está en nuestro control. Y también otro tema del ser humano es que pues, todo lo queremos controlar y se nos olvida el pequeño detalle que no controlamos absolutamente nada. Dice por Entonces, aquí uno, quitarse la venda, quitarse la sí, venda. sí, ándale. La venda es como, pues como estos condicionamientos. O sea, como que ser capaz de volver a conectar conmigo mismo, y esto lo hago mucho mediante la respiración y mediante, si no quieren yoga, cualquier cosa física, que te traiga a ti y dejes de escuchar tantísimo entre tus voces, las de afuera, los coches, las peleas, todo, y de repente como que te escuchas y conectas contigo mismo. Y de eso se trata totalmente este modelo y el humanismo y el tema holístico en sí. O sea, no propone esto de dime cuál es tu problema, esta es la contraparte y si lo haces ya vamos a ser feliz. No. Esto habla más bien como de, a ver, detente, escucha. Si empiezas a escuchar, o sea, si te callas, vas a poder escuchar lo que verdaderamente te va a ayudar. Sí, y esto habla obviamente un poco metafóricamente de si logras callar un poco tu cerebro, meditación, entonces vas a escuchar y vas a conectar contigo de verdad, con tu alma o la teoría que ustedes quieran, y vas a dejar de estar en el automático. Y entonces hasta ahí empiezas a decir, a ver, espérate, estoy infeliz porque voy a poner
un ejemplo con mi edad, etcétera. Tengo 36 años, tengo un hijo, que me pasó, tengo un hijo de 3 años, no me casé, no me dieron el anillo, entonces, híjole, no soy millonaria, no tengo la casa increíble. Entonces, ya sabes, se te empieza a ir la vida como a muchos de ustedes seguramente también les pasará, ¿no? Y de nuevo conecto con este modelo de semiología, con este tema espiritual, etcétera, con mi meditación, con lo que me vaya funcionando, que para eso también es la terapia, para irme, justo ese es el punto, para irme descubriendo y conociendo. Hago el silencio, hago la pausa, y empiezo a ver, Ana, ¿qué te tiene tan frustrada, por ejemplo? ¿O qué te tiene tan feliz? No, pues es que yo me quería haber casado. Y este es un ejemplo que les voy a decir en 2 segundos, que obviamente muchas veces lleva años de terapia, pero lo estoy acortando. Y de repente dejar de escuchar lo que tu mamá quería que hicieras o lo que inconscientemente se te fue quedando de es que si una niña bien hace esto, una niña bien, la exitosa, no sé qué, y de repente digo, a ver, espérate, estoy infeliz porque mi mamá me dijo esto, porque mi papá me dijo no sé qué, porque mis amigos no sé qué, porque incluso hasta compararme, o sea, porque abro mi Facebook o mi Instagram y pues ya están casadas, o tuvieron un anillo precioso, o están viajando por todo el mundo y pues yo estoy aquí. Y de repente me pongo a cuestionar tanto, tanto, tanto. Y si pues, soy honesta conmigo mismo y tengo toda esta capacidad y me voy conociendo con todas estas estrategias poco a poco, como les comento, puedo lograr ver, a ver, Ana, espérate, a mí no me importa casarme, por así decirlo. A mí no me importa casarme y le podemos rascar un buen y de repente es, no, pues esa era una idea pues, que me dijeron todas las demás. O por ejemplo, algo también que me pasaba mucho. Todo el tiempo desde niña me decían, todos los hombres ponen el cuerno, que también ese es otro tema que otro día con ¿Todos mucho los gusto hombres? hablaremos. ¿Todos los Ponen hombres? el cuerno, Ah, ya, ya, ya. son Sí, infieles. los cachitos. Porque pues, yo desde niña crecí con qué miedo, todos los hombres ponen el cuerno y yo voy a sufrir horrible y así, ¿no? Y como se dice aquí, todo esto en resumen es, cada quien habla como le fue en la feria. Así se dice. Y de nuevo vamos con el condicionamiento. Si a mi mamá le fue en la feria que le pusieron el cuerno, pues entonces va a hablar de que todos los hombres ponen el cuerno o alguien que me está diciendo esos mensajes. Y sin embargo, si eso no pasó, pues el mensaje que a mí me va a llegar toda la vida es, por ejemplo, todos los hombres son borrachos y mi papá era un borracho. Y con eso me voy moviendo. Entonces, con eso muevo mis mecanismos, mis miedos, y es como no me voy a acercar a un borracho, etcétera. Y sí, o sea, está perfecto eso de quitarse la venda, porque justamente quitarse la venda, si se fijan, es con nosotros mismos y de una manera muy amorosa, y con pues nuestros papás, nuestra educación, la sociedad, etcétera. Una pregunta que te voy a hacer hablando de ese tema. Cuando hablas de semiología, entiendo, yo no sé de medicina, pero semiología tiene que ver como cuando una persona va a un paciente, a un médico y empieza a analizar muchos aspectos. No es solamente el que va al traumatólogo porque le tiene el dedo torcido y se queda en el dedo, no. Hace toma muchos elementos de la parte fisiológica, antecedentes, etcétera. O sea, es algo bastante completo para Sí, formarse un diagnóstico sobre lo que el paciente puede estar teniendo, más allá de del motivo de consulta, más allá del motivo de consulta. Entonces, cuando hablas de aplicar la semiología en la vida cotidiana, te refieres al uso de diversas alternativas, ¿verdad? Más allá de la de la psicoterapia como tal, que te ayudan a que la persona vaya descubriendo dónde están esos condicionamientos, de dónde provienen esos mensajes y cómo puede ir limpiando, ¿verdad? sí, Delastrándose de ellos de tal forma que pueda ir caminándose a lo que considere que es felicidad para ella o para él. sí, Porque tú has hablado del éxito, por ejemplo. El éxito no da garantía de felicidad, ¿ok? Por ejemplo, sí, ¿verdad? para algunos sí lo dará, para otros no lo dará. Para otros la felicidad es el vivir desde el placer, como decían los hedonistas, pero desde un placer que no es un placer abusivo, sino un placer, por ejemplo, compartir con amigos, el diálogo con terceros, todas estas cosas. De Sí, tal manera que por eso cada quien cada uno de los que está aquí, obviamente, me gustaría que se atreviesen a decirnos cuál es su concepto de felicidad y que creen ellos que ustedes que haría ser feliz o si no son felices, qué necesitan para ser feliz o que siendo felices, creen que eso es lo que realmente era lo que ustedes querían. De tal sí, forma
que nos puedan hacer el diálogo más fructífero para todos, ¿no? Para ti, como experiencia en el vivo, para mí también y para cada uno de los que está aquí presente. Porque creo que a veces idealizamos tanto la felicidad que lo convertimos en un mito. O Sí, sea, algo que es una mentira verdadera, que los mitos son mentiras que a la vez son verdades. ¿Ok? sí, Porque cuando nosotros nos quedamos en el mito, lo hacemos realidad. sí, claro. Y también entra esta otra parte, ¿eh? Que alguna vez me decían desde niña, algo así como si suena un árbol y se cae y tú no lo viste, ¿se cayó el árbol o no? Entonces entra esto como, pues, ¿qué es realidad y qué no es realidad? Y solo es Ujú. realidad lo que yo estoy viendo. Entonces eso también. Y sí, eso también que me comenta, eso que dice de que sí es un mito, también les tengo una pregunta muy interesante. Eh, Eh, y eso Ana, también antes puede de que hagas la ayudar pregunta, mucho. por favor, dice el profe Ner, dice la familia unida, para ella de ser feliz, la familia unida. Y dice uno, yo Sí, creo que la felicidad es un sentimiento transitorio, una respuesta emocional a muchos sucesos que pueden ir variando. sí, me encanta esa respuesta. Gracias las dos por participación, o bueno, ambos. La familia unida, pues es una opción, es lo que decíamos, que para alguien puede ser la familia unida. Aquí también entra un punto muy, que igual tenemos muy poquito tiempo, pero les quiero invitar a que piensen. Hay que intentar, y esa es otra cosa por la cual nos cuesta tanto trabajo ser felices. Hay que, ¿cómo dicen eso de ancla tu vida a una meta, no a una persona? Es correcto. Porque, Yo, claro, yo porque si no, diría que, yo diría, ancla tu vida a un sentido, al sentido, a un sí, sentido. sí. De hecho, la semiología plantea que lo que le da sentido a tu vida tiene que ver con la vocación. Ok, indudablemente. Totalmente, yo también estoy muy de acuerdo. Y no la vocación como yo estudié esto en una profesión, por ejemplo. O sea, y además tiene que ser al servicio de la gente. O sea, pongo mis dones que les sirva de alguna manera. Y es Totalmente muy de diversa, o sea, acuerdo. alguien tiene que ver con que soy un increíble arquitecto y gracias a mí no se cae el edificio, otros con una psicóloga que les ayuda mucho emocionalmente, otros con un doctor que les va a salvar la vida, pero todos tenemos que ayudar de cierta manera y dejar huella también, que comentaba usted que es Ujú, tan importante para nosotros. ujú. Vocación se refiere a, pues exacto, ¿qué me da sentido? ¿Qué le doy al mundo que sirva para lo que sea bueno, que a mí me haga sentir una pasión impresionante por la vida? Y cuando yo estoy anclada, abrazada así a eso, también me lo dice mi terapeuta de semiología de la vida cotidiana. Podrá venir lo peor de la vida, como la muerte de tu hijo incluso, y claro que vas a estar triste, pero aún así tienes que encontrar el temple y la paz. Porque si lo atas a una persona, Dios no lo quiera, o en quien ustedes quieran creer, se puede morir, te puede traicionar, puede desaparecer de tu vida, o sea, situaciones ajenas a nosotros, de nuevo, no estar en nuestro control. Y si por algo no está a nuestro favor, entonces eso puede no darnos felicidad. Es correcto. Eh, Y ahí están los estoicos, lo acabas de decir tú. Eso es estoicismo. Por aquí hay otro sí, comentario, Ana, de Juno. ok. Sí, a ver, déjeme contesto el anterior, que yo creo que la felicidad es un sentimiento transitorio. No sé ustedes, pero estoy totalmente de acuerdo con eso. También hay una película que se llama Sexo, Pudor y Lágrimas que dice, la felicidad es como un orgasmo, solo dura unos instantes y luego se va. Así es. Y Ahora, también lo estoy de acuerdo. importante también es cuánto nosotros aprovechamos esos instantes y van sumando y sumando y sumando y sumando. Sí, Porque sí, puede sí. ser que haya habido un instante de éxtasis que me hayan quedarme anclada a eso y creo que eso es felicidad para siempre. Sí, sí, y entonces ya vivo infeliz por lo que me resta de la vida porque ya no estoy en el punto donde estaba. Exacto. Totalmente, sí. Dice por Sí, sí, sí. aquí, profe Ner, sí es verdad, gracias, buen observador. Y dice Vic, hola, una pregunta. ¿Consideran desde su perspectiva que existe un único camino para el encuentro de la vocación? A ver, un segundo. Es que se nos saltamos una, pero ahorita regresamos. Hola, una pregunta. ¿Consideran desde su perspectiva que existe un único camino para el encuentro de la vocación? Si te refieres como a una sola vocación, no, para nada, porque puede ser vocación de nuevo, estamos diciendo, es que quiero rezar la otra pregunta. Creo que ya. No. No, o sea,
Si tú te pones a analizar y tienes mucha autoconciencia y te abres de verdad hacia ti mismo, encontrarás que tienes muchas habilidades y eres bueno para muchas cosas. Y muchas cosas Agna, que sí. Agna, lo que se nos pasó fue la siguiente, la de Juno, que dice, eso, para mí, mi pasión es una felicidad porque me ayuda a redescubrirme, reencontrarme y al mismo tiempo me sirve de paz. Me hizo raro, eso para mí es pasión. Ya, eso, para mí, mi pasión es una felicidad porque me ayuda a redescubrirme, reencontrarme y al mismo tiempo me sirve, me da paz. Sí, claro. Y también eso es fundamental de la semiología, que todo este viaje de la semiología y de la vida, lo que usted mencionó se refiere más a lo holístico, o sea, que no solo es una cosa lo que te va a dar felicidad, sino Okay. encargarte no solo, por eso me gustó no solo ser psicóloga, sino, o sea, la psicóloga se encarga de la mente, pero esto no es la única felicidad del ser humano, porque puedo estar increíble mentalmente, pero mal físicamente, etcétera, etcétera, o en otros aspectos de mi vida. Entonces, lo holístico quiere encargarse, pues, como de todo lo que se pueda, que es lo espiritual, lo físico, lo emocional, etcétera. ¿Qué Eh, papel juega la aceptación de los acontecimientos que te van sucediendo y que quizás son irremediables? Por ejemplo, alguien que le falta un órgano, una mano, y se siente infeliz porque no tiene quizás o no ha desarrollado las mismas habilidades que otros. Y puede suceder todo lo contrario, que faltándole justo, una parte de su cuerpo, ha desarrollado una habilidad que es ejemplo para muchas otras personas. sí, Y además, se puede ser feliz desde la serenidad, ¿verdad? sí, claro. Claro, sí, 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 se busca eso. De hecho, justo lo que están comentando ahorita vuelve a lo que dijimos al principio. O sea, cómo personas bajo el mismo contexto, etcétera, etcétera, pueden tener. Y ahí estamos diciendo de nuevo, mismos condicionamientos, como en el caso de las gemelas, y sin embargo responder a la vida de una manera diferente. Eh, no sé si sabían, pero me parece, siempre se me olvida este dato, pero me parece que, según yo fue Hitler, o sea, Hitler es un hecho, pero Hitler y Leonardo da Vinci tuvieron también como mismo tipo de papás, no recuerdo bien, pero misma educación, la mamá se dedicaba más, o sea, como más o menos lo mismo. Y también la gran pregunta es por qué uno usó su gran inteligencia y su gran todo para destruir o tratar de destruir al mundo y hacer un genocidio tan impresionante, y por qué otro usó lo mismo, pero para crear, como creaba Leonardo da Vinci tan impresionantemente. Lo mismo, o sea, mismos contextos, pero yo como, y eso también es semiología, yo como voy a significar lo que me está pasando. Eso Y es de la manera en la que yo lo importante, muy signifique, importante eso que estás diciendo. sí, 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 porque de nuevo, los hermanos gemelos, yo pude haber, y eso también me lo dice mi terapeuta, le digo, es que ¿cómo le hago? Ayúdame para no traumar a mi hijo, no quiero tener un adulto disfuncional, ¿no? Yo, como buena psicóloga, digo, ¿cómo le voy a hacer? Y ella me dijo, tú haz lo que tengas que hacer y sé lo que tengas que hacer, justo con este ejemplo, pueden existir dos personas con mismas condiciones y sin embargo, para una pudo haber vivido a la misma mamá como una mamá muy presente, muy afectiva, muy hermosa, etcétera. El otro la pudo haber vivido como alguien muy ausente, muy grosera, etcétera. Y el otro, la misma mamá súper presente y amorosa, pues por su personalidad puede haber dicho, me empalagaba demasiado, estaba muy encima de mí. Y otra pudo haber vivido siendo gemela, una más cerca de la madre y la otra más cerca del padre. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, Yo sí, creo, sí. yo creo que en mi caso sucedió eso. Sí, 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 y de nuevo, o sea, por lo mismo que Hitler y Da Vinci, etcétera. Y también lo que me preguntabas de la vocación, nos Ujú. preguntaban aquí arriba, Sí. no, ¿Cómo les descubrir la comentaba, vocación? ¿Cómo descubrir la vocación? o sea, y entendí también la pregunta como si solo tiene que ser como una, no, o sea, les comentaba que de nuevo, si estamos en este proceso de autoconocernos, que de nuevo, y lo dice la semiología, a eso venimos a la vida, si ustedes se ponen a conocer, a ver, o sea, para autoconocernos y en conclusión poder llegar a ser lo mejor que puedo ser y venir a aprender y venir a poner mi aprendizaje e incluso mi dolor, etcétera, que es lo que se busca. Bueno, yo lo veo como terapeuta, por ejemplo, todo al servicio de la gente. O sea, incluso hasta lo que me pasó. O sea, en situaciones de la vida, lo que te vaya pasando son situaciones que, y ese también tiene mucho que ver con la felicidad. O sea, esto que dice el vaso, ¿cómo se ve el vaso medio lleno o medio vacío? O sea, uno lo puede ver como está medio lleno y el otro lo va a ver como está medio vacío. Claro. Entonces, también tiene mucho que ver con un concepto que va muy de la mano que se llama resiliencia. La resiliencia habla de cómo
soy capaz yo de transformar las cosas que me pasan malas o negativas, porque eso también lo dice el budismo, o sea, eso va a pasar por venir a la tierra, te va a pasar cosas buenas y malas. Este mundo es un Fíjate que mundo malo. Nietzsche decía, tú sabes que Schopenhauer decía que la vida era puro sufrimiento y dolor. Y para él prácticamente había que tener una vida monástica. Y Nietzsche, que era muy admirador de él, al final dijo, no, la vida es placer y sufrimiento. Y lo que hace feliz a las personas es que sean capaces con su voluntad de poder transformar eso en algo provechoso para sí mismo. Y si lo logra, es feliz. Puede llegar a ser feliz. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, si me puede pasar luego ese dato, está Con muy todo gusto. interesante. Muchas gracias. Y sí, o sea, eso es la resiliencia y en realidad también de eso se basa honestamente. Esa es la gran caja de Pandora abierta de, pues, porque hay personas, como usted comenta, que les cortaron una pierna por algún accidente y ya sabe además el caso como muy drástico de que además era futbolista, jugador de fútbol americano, entonces de verdad que necesitaba su pierna para vivir, etcétera, y lo transformó en algo bueno e incluso justo su dolor lo transformó en enseñar a la gente cómo vivir con eso, etcétera. Entonces, esa es la resiliencia. Por Ya aquí viene tu dice, pues, sí, pregunta. por aquí dice Profaner, también con la edad la vocación puede ir mutando hacia otro ángulo. Yo quisiera decir algo con respecto a eso, Agna, porque cuando tú hablas de vocación no estás hablando de vocación profesional, no necesariamente, sino de esa vocación que descubrimos en relación con el sentido de nuestra vida. Y que si tenemos claros el sentido, podrán haber situaciones de dolor, podrán haber situaciones de placer, pero el estar consciente de ello es lo que me va a permitir seguir abonando el camino para hacer lograr más momentos de placer que de sufrimiento y de dolor. No Sí, sé sí, si totalmente. estoy equivocada. No, sí, sí, totalmente. Y exacto, mi capacidad de poder transformar eso va a ser justamente lo que va a definir si voy a ser feliz o no, o voy a ser muy feliz siempre, porque pues sí van a estar pasando cosas no buenas, porque pues eso es la vida. ¿A quién le pasa todo perfecto? No pasa. Y también, bien dicen como algo así como, pues como que sin la parte amarga no existe la dulce, o sea, necesitas eso, porque si todo fuera bueno hasta te aburrirías. Y Correcto. eso, pues, esta pregunta que me leíste es un hermoso exalumno de Los Cabos, muy, muy joven en secundaria o algo así de estar. Me encanta que nos esté viendo. Y sí, claro, o sea, cambia la vocación con la edad, cambia con pues la vida misma, porque volvemos a lo mismo. No es exactamente vocación profesional. Es, por ejemplo, yo estudié para ser psicóloga, pero, híjole, si yo le contaba lo que he hecho, o sea, yo me fui a vivir a Los Cabos, siendo psicóloga, me fui a vivir a Los Cabos porque me encanta tomar fotografías. Entonces dije, me voy a ir de fotógrafa a Los Cabos. Entonces estuve un año trabajando y le tomaba fotos a las ballenas, a las propuestas de matrimonio en el arco, cuando salía el atardecer, todo eso era precioso, ¿no? Y ahí mi cabeza empezó, o sea, desde chavita empezó, esto está increíble y está bien padre y me pagan bien y pues qué rico, porque estoy en un velero todo el día, pero Pero necesito como más fabuloso. desafío intelectual. Entonces dejé eso y me fui de maestra de inglés y, o sea, no sé, organicé eventos, vendo ropa, o sea, hago de todo porque también existen muchas miradas, o sea, Claro. hay personas que dicen, no, 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 una persona de nuevo, depende de su condicionamiento, me lo dicen mucho mis papás incluso, mis papás, es como de, tú estudiaste psicología. Es más, mi papá estaba así de, tú qué carambas vas a ir a hacer a Los Cabos si tú eres psicóloga y no eres maestra y te deberías de tener tu consultorio lleno, no estar con un grupo. Y yo, pues con la inquietud, y pocas veces he sido tan feliz en mi vida como esa época que fui maestra. Y ese es de nuevo otro punto. Puedes encontrar felicidad enorme como yo la encontré en cosas que ni te pasaban por la Es cabeza. correcto. Y ese ejemplo se los recomiendo. Les digo algo, yo no sé cómo encontré el valor para dejar toda mi vida atrás e irme a vivir a otro lugar donde estaba completamente sola. Y no sé si lo volvería a tener, pero se los recomiendo mucho y les recomiendo mucho que experimenten en la vida justo esto de la vocación, justo esto de para qué soy bueno, qué pongo en servicio. Y ahí es donde van a encontrar la felicidad, porque además de nuevo ahí es salirse de mis casillas, o sea, del caballo De así. la O sea, zona de atreverme, confort, como dicen. sí, totalmente, atreverme a ser un poco así, decir, "Ah",
ya viste que allá hay un mar, y ya viste que allá hay un, y ya viste, ya viste, ya viste, ya viste, cuando yo creí que esto estaba bien padre y eran edificios. Y nunca lo hubiera visto si no hubiera atrevidome a hacer esto. Y pocas personas tienen el valor y por eso les invito hoy a que lo hagan, porque también es otra cosa, la felicidad está justo en tu zona de confort, Sí, fuera de tu zona de y la confort. felicidad es un conjunto de múltiples quehaceres y saberes, ¿sabes? Sí, Este, sí, y pienso que eso es fundamental, sí. fundamental. Por aquí, a ver que También, yo te pregunto. te ayudo si quieres. También con la edad, la vocación puede ir mutando hacia otro ángulo. Ajá, es decir, ya la Eh, contestamos. ¿Y qué determina la felicidad de un país? Ajá, interesantísima pregunta. Yo creería que también está condicionado. También. Sí, sí, sí. Entonces, dependiendo del país, exacto. O sea, híjole, es que ya todo está un poquito. Aina, lo que pasa es que ahora el mundo está tan convulso Sí, que, sí. que Sí, pareciera eso no sé qué que puedo la contestar. felicidad sigue siendo un mito porque los índices de suicidio están al orden del día, la depresión Sí. igual, la Pero eso, ansiedad, las angustias. Entonces, Dios mío, sí, pero eso también tiene muchas estadísticas, entonces también nos enseña cuál es su condicionamiento y si sabemos cuál es el condicionamiento, sabemos qué lo motiva y respondemos esto de como de qué determina la felicidad de cada persona y así podemos incluso conocer a nuestra pareja, a nuestro sobrino, a nuestro no sé, o sea, si empleamos todo el modelo que les estoy platicando, o sea, primero nos conocemos, etcétera. Por ejemplo, puedo saber que si Estados Unidos es un país muy bélico, pues entonces, ¿qué es lo que determina la felicidad de un país bélico? Puedo saber que si, por ejemplo, en estos momentos, como están algunos países, como Cuba, etcétera, ujú, que creemos que determina la felicidad de ese país, o sea, ¿qué le falta a ese país? Eso es lo que la determina. Yo consideraría. Y también aquí puse algo, ajá. Cuando alcanzamos a ver, que esto es muy importante, cuando alcanzamos a entender cuáles fueron nuestras creencias, o las de la persona, o las del país, o sea, igual, nos vamos de lo menor a lo más grande. Me acordé de mis clases de ética, pero se me olvidó cómo se llamaba eso. ¿lo De, de, de que? menos a más. De menos a De menos a más más. en la ética. Sí, sí, me parece, pero no recuerdo. Si nos vamos de Bueno, menos a más, o sea, según Aristóteles, era más el punto de equilibrio, ni más allá ni más acá, en el mero, mero centro, como dirían los mexicanos, para tener una vida ordenada y el orden y la prudencia te lleva a ser feliz, según él, sí, que es el fin estoy de último, acuerdo. porque todo mundo, todos los filósofos, todos dicen que el fin último del ser humano es la felicidad. Sí, wow. Entonces, la verdad es que viendo las redes sociales no nos damos cuenta de que sí, hoy la gente está buscando mucho la espiritualidad, es indudable, Sí, ¿ok? sí. Muchos están refugiándose en las doctrinas orientales, ¿verdad? Como el mindfulness, como el yoga, todas estas corrientes, que son muy buenas. Lo único que creo yo es que tenemos que pisar tierra, ¿no? O sea, no usarlas para sentirnos elevados, nosotros así como dominando un ego y evitar esa egomanía que pueden tener algunos o narcisismo al que nos exponen las redes sociales inclusive, Sí, este, sí, sino el buscar la felicidad en esa integración de lo que somos y cómo traslucirlo al mundo, porque si no, no tiene sentido. totalmente, sí, sí. Si me quedo, eso es psicología y sí psicoanálisis, pero también estoy de acuerdo en eso. Sí, y eso también va al budismo, por ejemplo, Ujú, e hinduismo. Si me quedo nada más en el ego, ujú, pues no estoy trascendiendo. Y se supone ujú, que tengo que trascender, cómo es, o sea, y cómo lo ve el budismo y el hinduismo, trascender, ujú. y también se junta con la semiología, por ejemplo, trascender de esta manera, o sea, de poner al servicio de las otras personas lo Es para lo que correcto, es bueno, y de esa manera trasciendo poco a poco, poco a poco. así es. Dime, en tu práctica cotidiana, como psicoterapeuta, como especialista, como yogi que eres, y
aplicando otras técnicas o disciplinas, perdóname, disciplinas que buscan que la persona pues, busca la centralidad en la persona, es decir, que la persona vaya hacia su centro, ¿no? Y yo para mí el centro está aquí, está en el corazón del ser Sí, humano. sí, sí, De allí sale todo. Yo creo que de allí salen los impulsos, de hecho salen los impulsos que van al cerebro. Sí, ya eso está comprobado. sí. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo has tú combinado en tu quehacer diario como psicoterapeuta, como psicóloga y inclusive como psicóloga forense, Ujú. este, cómo has hecho para integrar esto y que tus pacientes logren vivir estos procesos de tal manera que no se sientan apuraditos, sino que se den cuenta que es un despacito. Hay Sí, que ir claro. despacito. De hecho, esa es muy buena pregunta y eso que usted comentó al final es, yo diría, la respuesta. O sea, primero que nada, recordarles, pues no recordarles, la verdad es que primero enseñarles y después ya recordarles porque se nos olvida todo el tiempo y me incluyo porque soy ser humano. Eso, o sea, el respirar, el volver a mí, es más, o sea, por ejemplo, en mis terapias, lo primero que hago al principio es, o sea, el 90% de las personas van a llegar súper aceleradas, obviamente porque es la Ciudad de México, ¿no? Y sí, Ujú, les puedo decir que también ejercí como terapeuta en Los Cabos y no llegaban las personas de la misma manera. Entonces, aquí como terapeuta en el caos del mundo, tienes que, eh, por ejemplo, empleo la meditación. Y de repente en esta meditación, en volver a conectar, y de esta manera lo hilo, por así decirlo, y lo integro. Sí, gracias. Lo hilo y lo integro es, ok, por ejemplo, esta herramienta de meditación no la haría cualquier psicólogo, para nada, de hecho, si no empleara como todas estas técnicas. Ok, ujú. te enseña a volver a ti, cómo vuelves a ti, o sí, así, o cómo entras a ti, descubre un mundo mucho más allá del que está acá, descubre acá cómo es también el que mira hacia adentro, el que se sabe es el que mira hacia afuera. No, hay un dicho precioso y uno dice como descubre y sueña o algo así. Y entonces sí es cierto, o sea, veo afuera y veo como hechos y creo que eso es lo que tengo que hacer, pero cuando veo hacia adentro es como abajo del océano, o sea, lo que yo creo que hay es la puntita del iceberg, hay muchísimo más. Y Exactamente. Y muchas veces incluso yo me pongo a pensar, estará mal que yo esté, y esto es la ansiedad también muchas veces, pero a veces la ansiedad, o sea, dices ansiedad también como algo persistente que me está generando algo, que me está disrumpiendo en mi vida, o sea, que está haciendo que no pueda ser funcional porque me está costando trabajo dormir, me está doliendo la cabeza, me duele el cuerpo, alguna cosa así, ¿no? Que de nuevo, hilando con la pregunta que me hizo, en esta parte ayuda el yoga, ayuda la meditación, etcétera, porque un psicólogo por ejemplo, solo va a venir a hablar y depende de la corriente o de la disciplina, sea mi participación, si sea más activa, si sea solo más escucha o si sea como interactuar muchísimo más, o como el humanismo, que también me encanta integrarlo, hacerle ver al paciente que somos pan, o sea, los dos somos seres humanos. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo hice esta entrevista? Te voy a contar ejemplos míos para que te sientas y no sé si funcionó. Ustedes me dirán, porque de hecho es una buena experimento. A mí me ha encantado, Gracias. yo estoy Muchas fascinada, de gracias. verdad. Gracias. Hablar de mis experiencias y eso le hace, o sea, el contar, bueno, o sea, no sé, soy una mujer de 36 años y pienso, etcétera, o sea, eso le da a la persona que está enfrente, llámese paciente, llámese personas que te están escuchando, etcétera, una sensación de que no es el típico psicólogo al que voy a ver que está casi sentado en una silla enorme. Es más, ahorita estoy apenas empezando a armar un consultorio, etcétera, en otra zona de México. Y empecé a buscar unos sillones y vi uno con un respaldo así enorme, precioso, ¿no? Y dije, no, no es buena idea, Karen, porque eso le da a las personas la idea justo que quiero quitar, que es, yo soy el doctor, yo soy el que está acá y casi, casi tú ven a que yo te diga cómo la estás regando en tu vida y te voy a dar zapes y no lo hagas así, hazlo así. Tiene toda la razón, sí. Y además, si ustedes se ponen a pensar, o sea, elaboren este discurso, ni siquiera es inteligente, porque yo soy un ser humano. Entonces, si yo soy un ser humano, como el que me está consultando y como todos en el mundo, voy al
baño, me enfermo, tengo ansiedad, me dan momentos de depresión, he tenido duelos no elaborados, etcétera. Y de hecho, muy probablemente, porque yo tuve la curiosidad y tal vez hasta cierto punto la valentía de aventarme a decir, a ver, voy a sentarme a que me duela esto que me está pasando, porque además los dolores muchas veces no te dan opción. Te dan opción a seguirlo por mucho tiempo, pero no a sentir el dolor. Y si me pongo como psicóloga, como espiritual, como todo esto, a indagar de verdad en mi dolor, entonces de esta manera podría ayudarle a las personas. Lo siento de verdad, supe cómo, investigué cómo salir y de esa manera pude ayudar a las otras personas. Y entonces yo al intentar hablar de mis experiencias, intento ponernos totalmente en la misma situación, o sea, con una silla al mismo nivel, justo como cuando te bajas a hablarle al niño, y no es que el niño sea chiquito para nada, muchas veces el niño incluso es hasta más brillante que el adulto, pero para que el niño y el adulto se sientan a la par y totalmente para que usted como escucha o como paciente o como lo que sea, sientas, ah, mira, pues él también se siente mal, ah, mira, pues él también le pasó esto, incluso no sé, a él, o sea, cosas que te vayan haciendo un ser real ante la persona de enfrente. Y de esa manera, entonces esa persona se siente conectada. Y como lo hilo, justo lo hilo con meditación, con volver a mí, con momentos de, si bien se maneja, por ejemplo, o sea, si quieres a una profesora de yoga, pues ok, se manejará como yoga, pero si quieres a alguien holístico, ok, entonces si de repente veo que te veo más emocional o te veo, voy incluso dando meditaciones que tienen mucho, o sea, la meditación en sí es espiritual, pero como va direccionándose la meditación, ahí va metiéndose la psicología. Por ejemplo, si yo voy viendo que mi paciente está, no sé, tiene baja autoestima. Entonces voy dirigiendo y hago una dinámica, por así decirlo, en la meditación, hacia la cual es como, y entonces vas caminando y estás en un bosque y te ves en un espejo y cosas así, lo vas metiendo como con la meditación a un estado un poco como de trance, no hipnosis, porque todavía no sé eso, pero sí como en un trance que se vaya como relajando y como que a cierta manera vaya fluyendo a su inconsciente. Entonces, si ya estoy hablando de inconsciente, relajación, meditación, ya estoy mezclando automáticamente espiritualidad con psicología y con medicina per se, porque ya estoy incluso metiéndome a áreas del cerebro, etcétera. Y si por algo veo, o sea, que pasan las sesiones, o en esta sesión que viene muy emocional, o que viene con mucha culpa, o que viene con mucho rencor y lleva mucho tiempo enojado, o depende de lo que vaya viendo, dirijo las meditaciones, dependiendo de cómo analizo, por así decir, el resultado, o sea, ya después de la meditación, le pregunto, ¿fuiste capaz de conectarte? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué viste? ¿Con quién estabas? Etcétera. Y obviamente también esto es totalmente interpretable para su propio Claro. proceso terapéutico. Ujú. Y entonces vamos avanzando y de nuevo, o sea, si por algo está estancado, ah, ok, pues, ¿por qué no metemos, me está pasando, por ejemplo, con una paciente, ¿por qué no metemos una sesión de Reiki? Y eso tiene que ver totalmente con los chakras. Ahora que usted me mencionaba, eso que me decía de mi centro está aquí y todas las decisiones o todo lo que pensamos es con aquí o algo parecido. Ujú. Y eso entra a otra gran pregunta sin resolver del ser humano, que pues es lo que decimos que lo sentimos con el corazón, por así decirlo, es una manera de decirlo cursi. ¿Por qué? Pues bien sabemos que nuestras emociones, nuestra capacidad de razonar, nuestro absolutamente todo solo se da a este nivel, que el corazón solo es un músculo, por así decirlo, que late y con su latido, que también es 100% vital igual que la cabeza, llega a la sangre justo para que el cerebro funcione y mediante el cerebro con oxígeno y con sangre, o sea, pulmones también otra cosa vital, podamos pues, conectar neuronas, pensar, sentir, reaccionar, etcétera. Entonces, todo sucede totalmente acá, ¿no? Y entra también esta pregunta que nadie sabe dónde está la mente, ¿no? Porque no es como que vas a ver pues, algo médico y vas a decir, ah, el hígado, el hígado sí sabemos dónde está, el páncreas sabemos dónde está, pero la mente no está. Sí tenemos en el cerebro el cerebelo, el lóbulo frontal, el bla, 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 que de nuevo estamos integrando lo médico. Y entonces yo me iría aquí, cuando usted dijo que este es el centro de uno, eso es Ujú. totalmente, pues no es espiritual, esto es más energético, que también se une a todo esto, que tiene que ver con los chakras. Incluso yo mientras les hablo me estoy tocando aquí y los invito a hacérselo, le invito también a usted a hacerlo, con Ujú. cierta presión, suficiente presión que se sienta cómoda con las yemas de los dedos, suficiente presión que no duela Ujú. y solo van a cerrar los ojos y solo cierren los ojos y concentren un ratito en la voz. Pongan pausa a lo que les estaba diciendo. Si pueden
me recuerdan más tarde en lo que estábamos. Y poco a poco pongan atención en cómo entra el aire por su nariz y en una inhalación. Lo retengo lo más que pueda y voy a sacarlo despacito, despacito por la boca en una exhalación. De la misma manera, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y con los dedos, como les estaba comentando, poniendo atención solo en nuestra respiración, en las llamas de los dedos, hacemos suficiente presión que no lastime, pero que se sienta totalmente presente. Mis dedos en mi pecho, en mi esternón, y de nuevo me concentro totalmente solo en la sensación de toda esa área. Entonces escucho mi voz, inhalo, exhalo. Y solo se van a dedicar a sentir, a ver qué siente su cuerpo en toda esta área. Y a seguir inhalando, exhalo. Las últimas 3 respiraciones. Cuando se sienten cómodos, lentamente van abriendo los ojos, dejando los dedos en el mismo lugar. Dejo los dedos en el mismo lugar. Y si pueden, empezando por usted, digan lo que sienten, lo que sintieron. Yo te voy a decir algo. Sí. Primera vez que hago esto así y logré centrarme en este lugar, en lo que sentía aquí, con cada respiración. Me olvidé del resto. Escuchando tu voz, me olvidé del resto. Una buena manera. Gracias. Porque Sí. lo voy a practicar porque siento que es una buena manera de conectar y abstraerme del resto de lo que está alrededor, centrándome en eso. Sí. Y yo siento que es un principio para poder conectarme con el resto del cuerpo y lo que pasa en mí. Y sobre todo, más que conectarme, desconectarme de lo de afuera. Ok. Porque si ustedes se fijan, nuestro cerebro ni siquiera cuando estamos dormidos se apaga. No es como una tele que se apaga cuando dormimos. No, siempre está despierto, siempre está despierto. Y para personas con ansiedad, por ejemplo, siempre está muy despierto, siempre está muy despierto. Y la meditación y la respiración y todo esto es lo único que va a ser capaz de así arrancar el enchufe y poner atención aquí, y eso es lo único que va a ser capaz de tener tranquilidad, mejor perspectiva y por lo tanto mejores decisiones, mejores relaciones, mejor manera en la que reacciona ante las situaciones de la vida, etc. Otra pregunta. Además de lograr sentir físicamente, bueno, a ver, ¿qué sintió físicamente por aquí? ¿Qué sentí yo? Sí, físicamente nada más. Yo me sentí en bienestar, serena, tranquila. Solo físicamente. En contacto con esta parte de mi cuerpo. En contacto con esta parte de mi cuerpo. Excelente, Ok. ¿Alguien me puede dice contestar? Liliana Mercedes. Excelente. ¿Alguien me puede contestar escrito si quieren? O sea, ¿Qué sintieron? lo que yo sentí, o sea, yo me focalicé aquí, en esta parte, ¿verdad? Entonces sentí la presión que hacía, así sentía como mi corazón latía, cómo se expandía, cómo se contraía. Eso lo fue. Ok. Esto también, esto, por ejemplo, que yo estoy haciendo que usted haga, es meramente psicología. Por ejemplo, Ok. la mayoría de las personas no saben ni siquiera nombrar sus emociones o saber que es diferente una emoción a una sensación. Una sensación es física, una emoción es integro mi sentido con mi creencia, con mi condicionamiento, o sea, y ahí ya le meto pensamiento y entonces interpreto, etcétera. Eso es una emoción.
Claro, la emoción Entonces, se da porque hay una interpretación instantánea de un evento, ¿es sí, cierto que estoy sí, viviendo? sí, Y que exacto. quizá me conecta con uno pasado, ¿sí o no? Sí, totalmente, sí. Y sí, eso es psicología, sí. Pero al sentirlo de nuevo en el cuerpo, lo estoy conectando con lo energético y con lo espiritual, Ujú, que no lo haría una psicología convencional. ujú. Y, por ejemplo, yo les voy a dar mi, pues, mi observación y mi respuesta Ok. a esto. ¿Qué sentí? Diría que físicamente, es más, mientras empezamos a hablar de esto, cuando usted me dijo en el centro y yo empecé a responder, hice este movimiento con la presión que yo les digo. Y salió que hiciéramos esta dinámica, no es como que yo la traía planeada. Ujú, Salió porque mientras yo les digo esto, incluso ujú. empiezo a sentir esa sensación como, ok, la voy a describir físicamente, les digo, es complicado separar eso, físicamente nada Sí, más. físicamente. Siento algo en el estómago, como cuando estás como incluso un poco Ah, nervioso. ok. Este, siento una presión, y esto es de nuevo interpretación, esto ya no es sensación, una presión que está muy rica, rica como si fuera un apapacho. Esto ya, obviamente, yo seguramente Apapacho es abrazo, por ¿oyeron? sí, sí, sí. Y seguramente por mi formación y por estar en contacto con meditación y que sí tengo como mucha capacidad de conectarme con mi cuerpo, ya lo estoy interpretando y incluso hasta me da como nostalgia. Y nostalgia, recordemos que es como algo bonito que nos da tristeza porque no está, como Es decíamos correcto, hace rato cuando nos aferramos es a algo que correcto, nos gustó tanto. es correcto. Entonces, yo lo hilo, por ejemplo, con un apapacho de mamá o un apapacho de cuando estás pues teniendo problemas en la vida o lo que sea, que es como, y de esos apapachos que hasta te dan ganas de pues quebrarte y cuando solo quieres quebrarte, no sé si seguramente les ha pasado. Y que no tengas que decir y que no tengas que explicar y que solo pues te quiebres. Y entonces, incluso ahorita me di cuenta de eso, o sea, vamos, lo que les estaba queriendo comentar a los chakras, o sea, aquí está uno de los chakras, es el chakra corazón, de hecho. Este no se desequilibra, no se desbalancea, como la gente bien lo dice, o bueno, comúnmente. em, Habla de que tenemos varios canales en el cuerpo. Esto no es médico, esto es, como comentaba, Ujú. energético, etcétera. Tenemos varios canales en el cuerpo que se llaman nadis. Y esto es como si fueran nuestras venas o nuestras arterias, pero ellos en lugar de llevar sangre que lleva oxígeno al cerebro y que hace que podamos respirar, etcétera, que esto es médico, hace que toda la energía, que bien se sabe que sí hay energía y que está comprobado y que hay intercambio de energías tan solo con estar en un lugar, o con estar con una persona, o estando enferma, o con lo que tenga en la cabeza. Somos energía pura. Exacto, Eso ya no está en discusión. Somos sí, energía. exacto. Sí, sí, sí. Entonces, esos son los nadis, son los canales que transmiten la energía en todo el cuerpo. Y hay muchos chakras, en teoría, solo se conocen 7, pero estos nadis lo transmiten principalmente por estos 7 chakras. Entonces, es por así decir que somos 7, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo tenemos el primero, hasta abajo, que es el que es chakra raíz, que es el que nos enraiza totalmente a la tierra. Hay posturas de yoga que no necesariamente en una terapia de yoga, o sea, en mi psicoterapia no le voy a poner a decir al paciente, a ver, póngale pausa al discurso que me está dando a sus problemas, parece, vamos a hacer yoga. No, pues eso no va a pasar, ¿no? Sí, 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 va a ver, parece, vamos a hacer Reiki, no, tampoco. Obviamente lo escuchas, etcétera, vas leyendo cómo está. Y sí hay ciertas posiciones que se pueden hacer que se sabe que favorecen a ciertos chakras, dependiendo de cómo la sintomatología, si es recurrente. Esto también es muy, no solo físico, sino emocional, como les comentaba, si viene con culpa, si viene enojado, etcétera. Digo, ok, este chakra no está bien. Entonces hacemos por ciertos minutos, y también las mando a casa como tarea, posturas que se sabe que si las haces diario por ciertos minutos van a ayudar, incluso hasta temas físicos. O sea, si tienes cólicos te van a ayudar, o si tienes una piedra en el riñón te van a ayudar, o si tienes problemas en la columna te van a ayudar. O sea, me estaba comentando el profesor que me certificó de yoga, o bueno, que me está certificando, que tenía una alumna que tenía toda la columna con hernias, con varias hernias, que yo también tengo hernias, y que mediante el yoga, o sea, que ella ya estaba a cirugía, que el doctor le dijo, te tengo que operar sí o sí. Y como que no sé por qué, dijo, bueno, voy a intentar yoga. El profesor le dijo, dame chance. Y durante varios meses estuvo haciendo ciertas posiciones, cierto yoga para columna específico, que se llama restaurativo en este caso, Ujú. que
cuando le volvieron a hacer la resonancia magnética para ver la columna, ya no estaban comprimidas, o sea, ya se había abierto por las posturas repetidas suficiente espacio para que no estuviera presionando más la hernia, que es lo que pasa cuando tienes hernias en las columnas. Entonces, o sea, ayuda tanto a médico como espiritual, como físico, como emocional, como lo que sea. Y volviendo a este tema como de los chakras, son 7 en general y se transmite por los nadis la energía y están, o sea, a lo largo de aquí, o sea, a lo largo de mi columna vertebral y de mi raíz. Y como les decía, el chakra raíz es totalmente y 100% el que me enraiza a la tierra y, o sea, empezando por ahí y terminando por el último, que no se ve, pero es acá, Ujú, ujú, ujú. eh, sí, es el último y ese es el que me conecta pues con el universo. Entonces, estamos hablando total, eso también engloba muchísimas cosas que son una preciosura en esta vida, pues justo para olvidarnos y también funciona muchas veces cuando estamos tan inmersos en nuestros problemas o un problema tan enorme que sentimos que ya no podemos más, volviendo al tema del índice de suicidios, etcétera, reconectar conmigo mismo y con estos canales de energía me va, o sea, esto es poco a poco con entrenamiento, etcétera, me va a volver a hacer recordar incluso, o sea, no por mi sensación, no solo por las sensaciones físicas que me llevan, como yo les dije al apapacho de mi mamá y que me reconfortó, no nada más ahí, sino me enraizan de nuevo y me ubican de nuevo en la tierra, que a veces también necesitamos solo una cachetada que nos haga despertar y nos recuerda que somos humanos y que el de enfrente también le está pasando mal y que no soy el único que le está pasando mal, etcétera, etcétera. O sea, digo, me queda claro que no todos van a tener los mismos problemas, unos muchísimo peores, unos muchísimo más light, otros en diferentes momentos de su vida, etcétera. Y también me amplia hacia el universo y me hace recordar y poco a poco a mí me sirve hacer esta visión. Me encanta el universo y de repente recuerdo que soy una muy pequeñita parte de la Ciudad de México, de mi colonia, de la Ciudad de México, del continente americano, del planeta Tierra, del bla, bla, o sea, que yo de nuevo me voy haciendo grande y entonces me hace recordar y me da otro apapacho, pero muy impresionante y una sacudida, que pues mi problema puede parecer enorme, pero hay muchos otros y eso me recuerda también, pues que soy parte del universo y que, pues de nuevo, no es como el fin del mundo y Así que es. hay tantos problemas, pues yo también encontraré la solución, porque pues el mío es ese, pero a grandes escalas hay otros como el del presidente que le están haciendo un montón de huelgas o que, ya saben, o sea, como depende a cada escala y Claro. encuentras la manera. Y de nuevo la resiliencia, o sea, ¿qué hago con eso que me está pasando mal? Eh, Ana, con respecto a nuestra pregunta, que con la que iniciamos nuestro en vivo, ¿qué pregunta dejarías tú a nuestra audiencia sobre la felicidad? ¿O sea, porque ¿qué deseo para ser feliz y creo me haría ser feliz? Si me haría ser feliz, de pronto me doy cuenta que no me hace ser feliz, que era una fábula que yo me había creado, un cuento, ¿ok? ¿Qué reflexión y le dejaría a la audiencia, dado que ya tenemos 1 hora y 10 minutos, casi más, entonces no quiero abusar de ti? No, no se ¿Qué, preocupe. Como qué amen, les haría como pregunta sobre la felicidad que les permitan hoy, cuando se vayan a la camita, por favor, indaguen, escudriñen, miren aquí adentro para sí, comenzar a despejar incógnitas? sí, claro, claro. Pues primero quisiera hacerles un breve resumen para que se hagan la pregunta. Ok. Un breve resumen es, pues, integrando, de hecho, la semiología, la psicología, el tema holístico, el yoga, el budismo, todo esto, Ujú. incluso la filosofía, etcétera, y pues, como usted dice, la madre de todo lo que acabo de mencionar. Em, Recordemos que venimos condicionados a este mundo. A uno nos hace felices, a otros los hará tristes, el saber ese hecho, pero pues, le guste a quien le guste, eso es lo que pasa. Y no solo al mundo, o sea, ya llegamos condicionados por el hecho de haber nacido en el planeta Tierra, por el hecho de haber nacido en el continente americano, por el hecho de haber nacido en una familia de cierto nivel económico, de cierta familia, hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, etcétera, etcétera, con 7 hermanos, con 5, con 2.
o sea, con muchas diferentes condiciones. Y poco a poco nos fueron condicionando de más a menos, de más a menos, de más a menos, y conforme fuimos creciendo, pues cada vez fue amarrando más ese nudo, amarrando, amarrando ahí cada vez más duro, 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 y pues cada vez casi imposible de hacerse. Esto es a lo que invita toda esta corriente y toda esta terapia, a que empieces a desmarañar ese nudo y empieces a aflojarlo cada vez para que una vez más flojito podamos hacerlo y podamos empezar a descubrir qué es lo que realmente a ti te hace feliz. Eh, y sobre todo, si ya has intentado tanto o ya lograste lo que tú creíste o tenías en tu libro, en tu checklist de hacer, y aún así no eres feliz, ¿qué crees que está pasando? Y entonces te recuerdo y te invito de nuevo a este modelo, a pensar en tus creencias, a pensar en tus condicionamientos y a que te cuestiones si lo que tú creías que te hace feliz o lo que tú siempre fuiste educado a, no, no, nunca hagas eso porque vas a ser infeliz. ¿De verdad crees que es lo que te va a hacer feliz? Entonces, de nuevo, si esta pregunta como que te enmaraña, porque si es como, o sea, como me hace feliz, no me hace feliz, la conclusión es lo que tú creías y lo que tienes en mente que te hace feliz, ¿es de verdad lo que necesitas para ser feliz? Y si aún así se te sigue complicando, solo piensa en, así tal cual, las dos listas comparativas de lo que se te enseñó, y no solo tu mamá y tu papá, lo que se fue condicionando y se fue aprendiendo con maestros, con sociedad, con novios, con novias, con hijos, con amigos, o sea, cada vez se fue apretando el nudo, apretando el nudo. ¿Qué es lo que tú fuiste siempre creyendo y tú mismo crees que te da la felicidad? Y comparativa, pues más bien con lo que tú crees. Todo lo que siempre recibiste con lo que tú crees y haz ese balance, y cuando veas ese balance, creo que la respuesta será en si eres feliz o no estás feliz. Sí, porque lo otro es quedarse en una condición de vacío. Y algo que tú dijiste, que pienso que es súper importante, y es el explorar varias eh, actividades Sí, o varias facetas que tú puedes desarrollar, eh, y, sí, y darte cuenta que no solo eres la psicóloga, sino que también la mujer que le gusta hacer fotografía, que a mí me encanta. Yo me encanta la fotografía, tengo un libro de fotografía ah, y es hermoso, sí. es muy hermoso, o la poesía, ¿no? O sea, cuando tú exploras varias facetas y te dejas fluir, descubres que tienes tantos dones y que con honrar esos dones es como que, ojo, cuidado, ¿para qué estás aquí Sí, entonces? ¿Para totalmente, sufrir? sí. No. Entonces, Y exploremos, seamos exploradores del mundo, no nos quedemos solos pensando en el rol mamá o en el rol psicólogo o político o economista o odontólogo, no, no, son sí, o pintor, múltiples. ¿Ah? o pintor, o porque mi papá es abuelo y mi papá tenía una zapatería y mi bisabuelo, pues yo tengo que ser zapatero, etcétera. Así, ya nada más se las pongo, más bien los invito, así muy sintetizado, a que en lugar de, ¿se acuerdan que estamos así? Los invito a Ujú. que hagan esto. Y si alguna vez vieron la película de Disney, me parece, que se llama Wall-E, que a todos los mantienen viendo la tele y ya están todos gordos, así, porque nada más les dan un buen de dulces y así, y para que no se den cuenta de lo que está pasando en la vida real. Esta es la pregunta. ¿Qué pasaría si te atreves a dejar de ver la pantalla y voltear a ver? Es más, te invito a que lo hagas y te va a gustar lo que pasa. Eso es fundamental, qué bueno, qué buen final, me encanta. Ana, gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Yo me estoy encantada, de verdad. Descubrí una mujer que me encanta en lo que dice y cómo lo dice. Muchas Y creo que en esa espontaneidad y naturalidad con la que lo haces. Así que te invito, gracias por los corazones, te gracias. invito a que podamos seguir en algún momento próximo compartiendo para Sí, dejar claro que sí. en nuestra audiencia algunas enseñanzas, aprendizaje o cuestionamientos inclusive que le permitan profundizar en el análisis de sí misma, pero de sí misma para compartirlo, compartirlo Sí, con los que están a nuestro alrededor, con los más cercanos y con los más lejanos. Por aquí sí, dice sí.
Gera, muchas gracias, me gustó mucho este live. Gera, sí, que se repita. Ah, bueno, se va a Muchas repetir. gracias. Gracias por los corazones. Y ese en vivo va a quedar descargado en mi cuenta de Instagram, por supuesto, María Andrade R1. Yo te voy a pedir que colabores, Anna, te voy a colocar como colaboradora para que tú la aceptes la colaboración y quede directo en tu cuenta de Instagram también ya el vivo descargado, ¿ok? Y Sí, va a también quedar descargado en mi cuenta de YouTube, Códigos del Conocimiento, María Andrade R, a María Andrade Rodríguez, ya me lo pueden buscar también por Códigos del Conocimiento, de tal manera que puedan por recomendarlo, darle un like y así nos apoyan en nuestra labor de divulgación, porque de eso se trata estos en vivo. Divulgar, ¿para qué? Para que seamos mejores seres humanos y podamos darnos cuenta que en medio del dolor hay un aprendizaje, en medio del placer también hay un aprendizaje y que como nuestra vida vivida desde niños, en etapas adultas y inclusive en adultos mayores, podemos tener chance de transformarla para lograr ese placer de lo que hablaban los hedonistas, ese placer equilibrado o esa serenidad de la que hablan los estoicos o esas virtudes como la prudencia, como la templanza de la que habla Platón, que nos permite encontrarnos y encontrar en el otro el mundo que queremos para nosotros en este momento y para los que vienen, para las futuras generaciones. sí, totalmente. Y sí, qué lindo, me encantó. Estoy muy, muy contenta de haber compartido esto con usted. También fui fan de la plática, me encantó hacia dónde fuimos. Y pues solo también invitarlos a que, pues creo que como A que usted te sigan comentó. tus cuentas, por favor, Agna, Ah, para que te sigan sí, en claro, esas sí, sí, cuentas. mis cuentas varían un poco, pero bueno, TikTok, pero eso suelo compartirlo mucho en Instagram y en Facebook, pero generalmente es SIC, o sea, con Sic punto, SIC punto, Anna con doble N, ANNA, Rodríguez R, ya. O sea, en todos es como arroba SIC punto Ana Rodríguez R. Ok. Pero no, lo que les quería invitar de verdad, es que, pues sí, todos queremos dejar nuestra huella, todos intentamos ser buenas personas, me parece, incluso los que tal vez no son buenas personas, intentan ser buenas personas, y creo que lo que más queremos todos es poner un granito de arena para cambiar este mundo, y creo que esto que estamos haciendo usted y yo, y todos los que están aquí presentes, es muy, muy importante, salvar vidas, no solo salvar vidas en cuanto a suicidios, etcétera, sino salvar vidas que sepan que no todo es el fin y que no todo es sufrimiento y que hay otra manera de vivir. Es muy importante para todo el mundo. Entonces, ayúdenos compartiendo esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y feliz noche. Gracias por tu bondad y por tu generosidad en acompañarme. Y gracias a todos. Espero que nos vayamos refrescantes, llenos Sí, de alegría, de vitalidad y de ganas de encontrar ese camino hacia la felicidad y ya, hacerlo. ¿Ah? sí. Muchas gracias. Gracias Tenga a bonita todos. noche. Feliz noche. Bye. Bye.